No se puede, ahí está. Bueno, buenas noches, señor Esther y Carol. Como es costumbre de todas estas veces, se les hace llegar el agradecimiento por este proyecto. Bueno, al inicio se tenía de que iba a ser una charla por semana, pero como se han ajustado un poco los tiempos con esto de que, bueno, se va a terminar las vacaciones pronto, entonces se ha tenido que realizar las charlas un poco como que más apresurado y con ello, bueno, se van a realizar en el transcurso de esta semana las tres últimas charlas que faltarían. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las medidas laborales complementarias en el marco del estado de emergencia sanitaria. Como todos sabemos, bueno, en la fecha 21 de abril se publicó lo que es el decreto supremo número 011-2020 TR, y este establecía normas complementarias, como el mismo título, para la aplicación del decreto de urgencia número 038-2020, el cual realizaba medidas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Como muchos de nosotros sabemos, ha resultado importante muchos de estos, sobre todo este decreto, puesto que uno de los sectores más golpeados, como es la pandemia, después del salud, obviamente, era el sector laboral, ya que muchas personas no pudieron salir a trabajar, y independientemente del sector público o privado, muchas de ellas perdieron sus puestos de trabajo o simplemente no estaban obteniendo los ingresos mensuales que solían obtener debido a al trabajo que realizaban. Así que, bueno, vamos a continuar. En el decreto supremo número 044-2020, el cual fue como que el decreto de inicio, el cual fue publicado el 15 de marzo del 2020, como sabemos fue el decreto que emitió ya lo que es el estado de emergencia nacional en nuestro país. Lo que hizo este decreto es, como lo mencioné, es declarar el estado de emergencia en nuestro país, el cual al inicio se dio como 15 días, ¿no? Iniciaba desde el 16 de marzo y eran los 15 días hasta más o menos el 31 del mismo mes, ¿no? Que era en marzo. También lo que hizo este decreto supremo era disponer el aislamiento social obligatorio debido al brote del COVID-19, y establecía la continuidad de los servicios esenciales como eran los servicios de salud, de alimentos, los servicios bancarios, entre otros. Ahora, para hablar acerca de estas medidas complementarias resulta importante es lo que es hablar acerca del decreto de urgencia, el número 026-2020 PCM, el cual en este decreto lo que hacía era hablar específicamente del trabajo remoto. En este decreto, en el artículo 16, específicamente decía lo siguiente. Bueno, señalaba que el trabajo remoto se caracterizaba por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador, pero en su domicilio o el lugar de aislamiento domiciliario, en el cual éste iba a utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera de su centro de trabajo, siempre que la naturaleza de los labores lo permita. Lo que se buscaba con este decreto, como ya lo mencioné, es implementar el trabajo remoto. Entonces, era necesario y es necesario saber, puesto que no todos los trabajos se pueden realizar trabajos remotos, ya que muchos puestos de trabajo requerían lo que es la presencia en el centro laboral. Es por eso que aquí lo menciono, ¿no? Si no es posible trabajo remoto, se debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Para ello vamos a hablar más adelante acerca de lo que es la licencia con goce de haber, y de la cual no solamente, si bien es cierto que tomó mucho más fuerza en el tema del estado de emergencia, es algo que se suele realizar de por sí en el sector laboral. Lo que va a hacer el trabajador es prestar el servicio, pero sin estar en el centro de trabajo. Va a utilizar cualquier medio de información, ya sea que se lo proporcione su empleador o, de ser el caso, que sea del mismo, como por ejemplo, ya sean tablets, computadoras, laptops, celulares, etcétera. Y bueno, el trabajo remoto es obligatorio,
sobre todo para aquellos trabajadores del grupo de riesgo. Sabemos que ahí han habido algunas empresas, bueno, empresas, digamos, como por ejemplo los bancos o aquellos supermercados que han tenido personal. Entonces muchos de ellos han sido personas que se han encontrado dentro del grupo de personas en riesgo, entonces para ellas obligatoriamente tenían que realizarse lo que es el trabajo remoto. Dentro del grupo de riesgo teníamos en primer lugar que estaban los por edad, que es decir, a partir de los que tienen 60 años o más, y luego estaban por factor físico, ¿no? Como por ejemplo aquellas personas que sufrían de hipertensión arterial, de diabetes, de alguna enfermedad pulmonar crónica, entre otros. Y bueno, esto también se aplicaba a aquellas modalidades formativas y a trabajadores que no podían ingresar al país, ya que muchos trabajadores, varios se encontraban, depende de la empresa, se encontraban fuera del país, entonces para aquellos que se encontraban fuera y que por lo tanto no podían regresar o retornar al país, para ellos se aplicaba lo que era ya el trabajo remoto de manera obligatoria. Es por eso que lo que tenían que hacer el empleador y el trabajador era pactar horarios que se adapten a las necesidades de los ambos, pero siempre y cuando respetando lo que son las 8 horas diarias o, de ser el caso, las 48 horas semanales que son de por sí en el sector tanto público como privado. En el mismo decreto de urgencia, en el 026-2020, establece en el artículo 18 las obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Como obligaciones del empleador tenemos en el punto número 1 que este no podía afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo cuando estas favorezcan al trabajador. Lo que debería de buscar, bueno, en este caso el empleador, como aquí mismo, es no afectar el vínculo laboral. Tenía o tiene la obligación, bueno, ante esta situación sobre todo, de buscar maneras para que no se afecte con ello la economía, pues, de ser el caso ni del trabajador ni de la empresa, sino algo que pueda mantener a los dos conformes y que no se les pueda afectar en ninguno de los dos. Como punto número 2, lo que tenía que hacer el empleador es informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto. No, supongamos, bueno, yo como practicante del Ministerio Público, mi jefa, la fiscal para la que yo trabajo, me daba material para que le ayude en lo que yo pudiera, o en de ser el caso su asistente fiscal. Como tenían que darle lo que son las carpetas fiscales y para ellos son en físico, entonces, aparte de informarle lo que ya debería de realizar con ellas, con esa carpeta debería darle las medidas que se están tomando tanto dentro de la Fiscalía Corporativa, es decir, dentro del centro de trabajo, como las medidas que ella debe implementar cuando devuelve este material. Entonces, a esto se refiere. Y como punto número 3, tenía que comunicar al trabajador la decisión del cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. Ahora, en cuanto a las obligaciones del trabajador, tenemos que este tenía que cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la prestación de servicios. Como sabemos, hay variedades de puestos de trabajo, entonces que muchos de ellos tienen una data o información o documentos, pero dentro de las computadoras o dentro de lo que hay en la empresa. Pero ya cuando se realiza un trabajo remoto, implica lo que es llevar de cierta manera ese material a sus manos, lo que implicaría que puede que en el caso de no ser un empleador con ética y sobre todo que actúe de mala fe, puede llegar a que estos documentos los utilicen en contra de la empresa y con ello perjudicarla. Por eso es importante que tienen que guardar acerca del tema de la confidencialidad.
Como segundo punto tenemos lo que es cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas en el empleador. Esto básicamente va con relación a lo que les mencioné acerca del empleador. Y como punto número 3, tiene que estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter que resulten necesario. Si bien es cierto que se realiza un trabajo remoto para lo cual tienen que realizarlo ya sea en su casa o en el lugar donde se encuentren durante el aislamiento, es necesario establecer que ellos están cumpliendo con su trabajo y por ello deben organizarse y cumplir con su jornada laboral, que son 8 horas diarias, o como mencioné, las 48 semanales. Entonces, no es como que puedas estar disponible para otras cosas y dejar de lado tu trabajo, no. En esencia, lo que tiene que hacer una persona que realiza trabajo remoto es establecer ciertos horarios para que sepan que en tal horario él se encuentra elaborando y es por eso que tiene que estar a disposición del empleador y sobre todo de su trabajo. Ahora, dispositivos de suspensión del contrato del trabajo por COVID. Para esto se emitieron decretos de urgencia. El primero, que fue el que ya hemos mencionado, el número 026-2020, en donde estableció lo que es la licencia con goce de haber, el cual decreto de urgencia que también se dio del 16 de abril al 30 de marzo, y también se estableció lo que es la suspensión imperfecta, de las cuales vamos a hablar después. Luego tenemos el decreto supremo número 051-2020, que estableció la prórroga del estado de emergencia. Como sabemos al inicio, se establecieron 15 días en marzo, pero luego ya se fueron prorrogando 15, hasta el último que fue un mes, y posteriormente ya lo que estamos viviendo actualmente, que ha sido el cese del aislamiento social. Bueno, en este decreto supremo también hizo referencia a lo que es la licencia con goce de haber. Se realizó del 31 de marzo al 12 de abril, y sobre todo se estableció lo que era el trabajo remoto para el grupo de riesgo y el trabajador no esencial. Y también se estableció lo que es la suspensión imperfecta. Luego tenemos lo que es el decreto de urgencia número 026-2020, aquí es el 038. Pero bueno, aquí establecía que el caso de los trabajadores del sector privado se pronunció referente a eso, sobre todo estableció lo que es la licencia sin goce de haber, y se fue del 15 de abril hasta 30 días después, que fue terminada la emergencia sanitaria, que fue el 11 de julio del 2020, y se estableció lo que era la suspensión perfecta, pero de manera excepcional. Todas ellas, como sabemos, fueron publicadas mediante el diario oficial del peruano, que es el que se encarga de eso. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es ya la licencia con goce de haber. Bueno, la licencia de goce de haber se estableció a través del decreto de urgencia número 029-2020, en donde establecía que en actividades no esenciales y que no se aplique trabajo remoto, se otorga la licencia con goce de haber. Ahora, ¿qué es la licencia con goce de haber? Esta también es denominada como suspensión imperfecta de labores. Es cuando el trabajador no presta el servicio, es decir, no trabaja, y a pesar de ello, el empleador sí le paga la remuneración respectiva. Lo que puede hacer en este caso el empleador puede adoptar medidas que resulten necesarias para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración. Este fue más o menos el punto número 1 de las obligaciones del empleador. Lo que hace esto es privilegiar el acuerdo de partes, pero en el caso de que no pueda realizarse lo que es el trabajo remoto, o la imposibilidad de conceder licencia con goce de haber, y con ello se daría una licencia más bien sin goce de haber. Bueno, en este caso, acerca de la imposibilidad de trabajo remoto, este no se puede dar debido a la naturaleza de las actividades, como por ejemplo, cuando se requiere indispensable la presencia del trabajador. Como sabemos, hay muchas obras de construcción en las cuales, para que a una persona, a los obreros o a todos los que formen parte de las obras, se requiera seguir con el vínculo laboral, o en todo caso seguir pagándole la remuneración, resulta importante que ellos vayan a donde se realice la obra y con ello pues trabajen, ¿no? En el caso de no hacer, no es algo que se pueda hacer desde su casa, puesto que es necesario que ellos acudan a esta obra.
Como punto número B, tenemos que son las herramientas o maquinarias solo operan en el centro de labores. Esto es lo que pasa, pues, por ejemplo, con aquellas personas que trabajan, bueno, que trabajaban en maquinaria pesada. No son máquinas que ellos se los puedan llevar a su casa, sino son máquinas propias de la empresa en donde ellos tenían que, de ser el caso, otorgarles ciertos permisos para que ellos puedan seguir trabajando. Y por último son otras inherentes del servicio contratado, es decir, debido a las características que requieren en el contrato en sí. Ahora, la licencia sin goce de deber. La licencia sin goce de deber también en este caso es denominada la suspensión perfecta. Este lo que hace es implicar el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración, sin extinción del vínculo laboral. Puede comprender a uno o a más trabajadores. Es decir, que si el trabajador no presta el servicio, es decir, no trabaja, el empleador no está en la obligación de pagarle la remuneración. Entonces, esto quiere decir, o sea, esto no elimina el vínculo laboral, lo único que hace es cesar, así como cesa la prestación de servicios, cesa el pago de ella, pero el vínculo laboral todavía existe. La suspensión perfecta, esa no puede afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, como por ejemplo la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Protege especialmente a las personas con discapacidad, aquellas con COVID-19 y sobre todo a las personas del grupo de riesgo a través de lo que es el trabajo remoto y evitar que éstas asistan al centro de trabajo. En el decreto supremo número 011-2020, este decreto estableció lo que es el trámite que se debe de seguir el empleador para sujetarse a la suspensión perfecta de labores. Como sabemos, no se podía mantener en ese entonces, de cierta manera, reuniones con los empleadores, lo que implicaba que a través de este decreto, los trabajadores accedan a una página en donde puedan realizar como la solicitud acerca de la suspensión perfecta, en donde el empleador iba a reconsiderar eso y de los cuales iban a estar en contacto para ver las decisiones que se tomaban. Ahora, la licencia sin goce de haber, esta medida no puede exceder 30 días después de culminada la emergencia sanitaria. Quiere decir que, por ejemplo, ya terminó la emergencia sanitaria el 7. Entonces, esta licencia sin goce de haber no puede pasar 30 días más, con ello un mes, puesto que de hacerlo ya se estaría dando lo que es el término del vínculo laboral y con ello el término del contrato. Es por ello que los trabajadores que firmaron la licencia sin goce de haber o la suspensión perfecta tienen que reclamar o en todo caso exigirle a sus empleadores acerca de la culminación de esta licencia sin goce de haber. Ahora, en el decreto de urgencia número 038-2020 se establecieron lo que es las medidas compensatorias para los trabajadores. En este caso tenemos como punto número 1 lo que es la compensación por tiempos de servicio, que es la CTS. Entonces, lo que básicamente se hacía era que el trabajador podía disponer libremente de los fondos acumulados por depósitos de compensación por tiempos de servicio. Lo que hacían era que estos podían sacar de su CTS hasta una remuneración bruta mensual, es decir, 930 soles por cada mes calendario vencido de la duración de la suspensión perfecta, en el caso de que hayan firmado. Ahora, ¿qué pasaba si estos trabajadores no contaban con saldo en su cuenta de CTS? Lo que estos podían hacer era solicitarle a su empleador lo que era el adelanto de la CTS del mes de mayo, en el caso de que ellos lo hayan pedido en abril, o en todo caso el adelanto de la gratificación del mes de julio, que vendría a ser la gratificación que suelen darla por fiestas patrias, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ese trabajador, lo que tenía que hacer en ese momento era solicitarla vía web, no presencial, y lo que tenía que hacer el empleador debería haberla pagado en los 5 días posteriores de haberse presentado la solicitud, y el pago se iba a realizar a través de transferencias a la cuenta bancaria que el trabajador indique.
Como segundo punto tenemos aquellos trabajadores de las microempresas, en este caso los trabajadores que tenían una remuneración hasta 2.400 soles y se dispone la entrega de la prestación de servicio. Entonces, en este caso, lo que hacían a través de salud, le entregaban un monto de 760 soles por cada mes, hasta un periodo de 3 meses, es decir, desde cuando hayan puesto lo que es la suspensión perfecta de labores. De ser el caso, son 3 meses, tenían que haberle pagado pues 760 soles por cada mes, y para ello lo que tenía que hacer el trabajador era ingresar su solicitud a la plataforma de la web de salud. En esa solicitud tenía que proporcionar un código de cuenta interbancario, obviamente de una cuenta válida, y sobre todo que esté activa de una moneda nacional. Ahora, este es la más común que se dio, que fue acerca del retiro de la AFP. En cuanto al retiro de la AFP, habían 3 supuestos, y de los cuales son los siguientes. En el supuesto número 1 estaba lo que era el retiro extraordinario por única vez, que al inicio fueron de hasta 2.000 soles de la cuenta del individual de capitalización. Lo que tenía que hacer era que el trabajador no debería estar comprendido en la suspensión perfecta de labores. En la 3 se realizaba a partir del 30 de abril del 2020 ante la FP, que tiene sus aportes previsionales, y 4 la entrega se efectúa en una única oportunidad de pago. En cuanto al supuesto 2, se hacía básicamente lo primero en el punto número 1, lo que era el retiro extraordinario por única vez de 2.000 soles. En el segundo era que siempre que al momento de evaluación de la solicitud debería lo que tenía que hacer el trabajador era no haber aportado en los meses anteriores, sobre todo en febrero o marzo del 2020, y la entrega de los recursos se realizaría en una única oportunidad de pago. Y en el supuesto número 3, también lo mismo que en los supuestos 1 y 2, era lo que era el retiro extraordinario de hasta 2.000 soles, y cuya última remuneración declarada sea menor o igual a 2.400, siempre que al momento de evaluación de la solicitud cuente que acredite el aporte provisional de devengue de febrero de 2020, y la entrega se iba a realizar como único pago. Esto fue lo que al inicio se estableció. Luego salió un decreto de urgencia, el mismo que estableció que ya se podía retirar los aportes de la AFP, pero era hasta un máximo como de 12.000 soles, y aquellas personas que no habían, como que no tenían muchos aportes, solamente hasta una UIT. Igual después de lo que es la cuarentena, y con ello el último decreto que dio los 30 días adicionales, han surgido nuevos decretos que van a ir con ello cambiando o activando nuevos mecanismos para lo que es la reactivación de la economía, tanto del país como de cada ciudadano. Así que eso es todo. Ya. Bueno, eso sería todo. Y igual, como les menciono siempre, se va a hacer un seguimiento por chat, ya sea de manera privada por interno, o si no por el chat grupal que tenemos, o de ser el caso por Messenger. Así que nuevamente gracias, y los invito a las próximas 2 charlas en las cuales tomaremos los delitos contra el honor, como lo es la injuria, la calumnia y la difamación, y luego el tema final que vendría a ser acerca de las demandas de alimentos, que son los temas más conocidos y uno de los temas que más se tocan en los poderes, en el poder judicial, ya que implica lo que es la vulneración de los derechos, sobre todo de los menores de edad. Así que muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, y como les menciono, espero verlos en la próxima charla. Okay, gracias. Hasta luego.